Buenas tardes de nuevo, saludos a todos los congresistas. Os damos la bienvenida a la última ponencia de las primeras jornadas de formación, avances y actualización en ciencia sanitaria. Nos complace anunciar la ponencia acreditada por la Comisión de Formación Continuada de Daniel San Juan Sánchez, fisioterapeuta y personal docente e investigador en la Universidad San Jorge y Universidad de Lleida. En la jornada de hoy desarrollará su ponencia titulada La influencia del personal sanitario en el bienestar y la mejora de los resultados del paciente con dolor. Veremos los puntos clave y aplicación práctica. Esta ponencia aborda la importancia del personal sanitario en el manejo del dolor y la mejora de los resultados del paciente. Deseamos que paséis un rato agradable y os recordamos que podéis ir poniendo vuestras preguntas por el chat. Así que cuando quieras, Daniel, todo tuyo. Hola, buenas tardes a todos y a todas. A ver, si comparto la presentación. A ver si me deja. Vale. Vale, yo creo que ya me estáis viendo la pantalla. Si hay algún problemita, me lo vais contando, me vais comentando. Bueno, lo primero de todo, buenas tardes. Mi nombre es Daniel y os voy a presentar una ponencia que se titula La influencia del personal sanitario en el bienestar y la mejora de los resultados del paciente con dolor. Mi ámbito es la fisioterapia, entonces por deformación profesional voy a tirar un poquito más hacia la fisioterapia, pero es algo que vamos a poder aplicar y abordar desde cualquier perspectiva, ¿vale? Sí que es cierto que habrá algunas cosas que serán un poquito más específicas, pero la realidad, ya os digo, que se podrá extrapolar a todos los ámbitos. Y bueno, mi dedicación profesional básicamente es el ámbito clínico en fisioterapia y ahora también la docencia. Y de hecho, bastantes de las cosas que os voy a contar, pues también las cuento en mis clases del grado de fisioterapia y enfermería. Y también, por supuesto, pues es algo que aplico cada día con los pacientes. Entonces, sin más, os voy a contar un poquito de qué vamos a hablar. Mi idea es que queden algunas cuestiones claras. Normalmente los índices que ponemos en las presentaciones pues suelen ser un poco, ¿no?, demasiado o marcando demasiado los puntos, ¿no? Pues aquí os hablo de entender a la persona, la ruta hacia un buen diagnóstico, herramientas terapéuticas, que obviamente vamos a hablar un poquito más de las del ámbito de la fisioterapia. Luego, en cuanto al control del tratamiento, por qué fallamos en el tratamiento, los no negociables, cosas que no se pueden negociar, y conclusiones finales. Entonces, esto está muy bien, pero la realidad es que no quiero que se os quede únicamente esto, ¿no? Sino que yo lo que quiero que al final se nos quede son varias ideas claras. El simplificar primero el entender al paciente, es decir, cuando viene un paciente, por qué viene, cómo viene y qué nos vamos a encontrar y cómo lo podemos afrontar. Lo importante en el diagnóstico, es decir, cuando tengamos un paciente que no sepamos qué diagnosticar, pues qué pasos seguir para poder abordarlo de la mejor manera posible y sacar una conclusión, que ya veremos si es cierta al 100% o no. Después, lo que podemos hacer y qué es lo mejor que podemos hacer, que no siempre es lo que pensamos, herramientas para hacerlo lo mejor posible y reflexiones que están fuera del ámbito sanitario, pero que nos ayudarán para siempre, que yo creo que es lo más importante, ¿no? Que muchas veces hay cuestiones que no son puras de las ramas de la salud, pero que son de la vida en general, que han estado siempre y que son imprescindibles. Dicho esto, entender a la persona. ¿Qué tenemos que entender de una persona que tiene dolor? Que es la mayoría de las veces la causa principal por la que van a ir a un médico, a una consulta de enfermería, a un centro de fisioterapia o a un hospital de urgencias. Entonces, lo principal es entender que la persona con dolor va a tener una pérdida de la funcionalidad en cualquier aspecto de su vida, desde, por ejemplo, yéndonos a un ejemplo sencillo, un esguince de tobillo o unas anginas o lo que sea, ¿no? Al final pierde una funcionalidad, esa funcionalidad suele ser que me duele y no puedo hacer algo de mi día a día habitualmente, o en el caso de un deportista, pues no puedo practicar mi actividad, o en el caso de una persona que se coge la baja, pues tengo que dejar de hacer mi trabajo. Y eso conlleva una menor calidad de vida. Por lo tanto, se juntan dos cosas. Esa cosa que no puedo hacer y después esa cosa que no puedo hacer que me supone un problema en mi día a día. A partir de aquí, yo detecto este problema y
lo que nos encontramos es que tenemos que, digamos, asumir un reto, ¿no? Ese reto es como una escalera en la que tenemos que subir escalones y la persona, evidentemente, muchas veces no lo sabe hacer sola. Entonces, nuestra función como personal sanitario es ayudar a que esa persona suba la escalera de su problema, ¿no? Y lleguemos al final de la escalera, que sería el estar bien. Habrá personas que necesiten subir la escalera completa para estar perfectas. Habrá personas que en el tercer escalón se encontrarán mejor y nos abandonarán o buscarán una solución por otras vías. Y habrá personas que no quieran subir y se queden estancadas en ese primer escalón. Lo importante para esto es entender qué le ocurre. Para entender qué le ocurre hay una cuestión muy importante que es el diagnóstico, ¿no?, que podamos hacer de la patología, y después cuestiones más relacionadas con la persona. Pero sí que es importante, y esto lo voy a marcar desde ya, es el responsabilizar a la persona de su patología. Esto no quiere decir que nosotros como personal sanitario no podamos hacer ni debamos hacer nada, al revés. Pero tenemos que ser conscientes de que hay muchas herramientas que la propia persona puede utilizar en su beneficio y que va a hacer, evidentemente, el despertarlo o intentar aportar a esa persona todo ese conocimiento, lo que va a hacer que a largo plazo esté mucho mejor. Si no, vamos a generar lo contrario, una dependencia, y por lo tanto, pues la persona va a estar en ese escalón y se va a estar aliviando y volviendo porque, evidentemente, en ese punto va a estar o va a conseguir un bienestar. Entonces, para poder subir esa escalera, como digo, tenemos el razonamiento clínico. Vale, y el razonamiento clínico, la palabra razonamiento clínico está muy bien, pero tenemos que entender un poco qué pasos debemos seguir. Entonces, ¿qué pasos, no? ¿O qué tenemos? Cuando un paciente viene a consulta, cuando un alumno viene a la universidad o cuando una persona va a una visita médica, tenemos dos tipos de información, ¿no? Tenemos la información del paciente, esto quiere decir la información que nos da la persona: me duele la espalda, no entiendo este ejercicio, me duelen las anginas, lo que sea. Es una información que me da el paciente. Y esa información viene de me duele esto hasta no descanso bien, con mi familia estoy teniendo estos problemas, en el trabajo también, voy caminando a trabajar, voy sentado, no duermo bien, en fin, muchísimas casuísticas distintas de la persona. Y, por otro lado, tengo que confrontar esa información de las patologías. La información de las patologías, por poner un ejemplo sencillo, yo cuando tengo un dolor abdominal, ese dolor abdominal puede ser debido a múltiples causas. Causas que serán más graves y causas que serán más leves. Por ejemplo, pues, o en la rodilla, ¿no? Pues puedo tener una lesión que sea de algún tejido tendinoso o de un ligamento porque he tenido un traumatismo. Entonces, lo importante es confrontar esos dos tipos de información y con esos dos tipos de información llegar a una conclusión certera. ¿Cuánto de certera? Pues esto es algo que tenemos que tener en cuenta y que es muy importante y que al paciente también se lo tenemos que hacer entender. Cuando nosotros estamos en un contexto clínico, lo que hacemos es recoger información. ¿Esto qué quiere decir? Que yo he recogido esa información de mi paciente y he recogido la información de las patologías existentes que hay. Es decir, nosotros estudiamos una carrera durante X años o un grado durante X años para poder tener información suficiente de una patología. Entonces, esa información de la patología yo la contrasto con la información de mi paciente. Por ejemplo, me duele la espalda, tengo un dolor nocturno, tengo fiebre y además he tenido una pérdida de peso excesiva desde hace 2 meses. Y esa pérdida de peso ha supuesto más de un 10%. Tengo 65 años y además tengo antecedentes de cáncer. Pues entonces podemos sospechar de que ahí hay un problema grave. O todo lo contrario, pues estaba en el trabajo, he trabajado durante 12 horas, llevo unas semanas con mucho trabajo, mis 2 hijos no duermen por la noche y además estoy teniendo problemas en mi relación con mi pareja. Esto me está dando otra información, ¿no? Pues a lo mejor esa persona está demasiado fatigada. Esta información que yo recojo la voy a interpretar y la voy a organizar. Y entonces yo con esa información hago una hipótesis. Los pacientes y todo el mundo, cuando vamos a una consulta, lo que queremos es, ¿qué me pasa? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué estoy mal? Y caemos en la tentativa de coger y decir, pues mira, lo que te pasa es que tienes una tendinopatía de no sé qué, que tienes
X patología, ¿no? O el típico diagnóstico que se ha dado durante tantos años, tienes lumbalgia crónica, que simplemente le estás diciendo que le duele la espalda de forma crónica, pero claro, la persona ya se etiqueta, ¿no? O etiquetas, pues como pueden ser patologías como fibromialgia u otros contextos en los que hay un dolor crónico y la persona ya etiqueta, digamos, su situación. Claro, nosotros se supone que lo que tenemos que hacer es hacer una hipótesis. Es decir, la persona tiene un problema, yo voy a hacer la hipótesis de ese problema. Oye, pues mira, yo supongo que tu problema viene de esta estructura, este problema X, ¿no? O esta patología. Tienes anginas, tienes lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Cuando tengo esa hipótesis, lo que yo hago es testar la hipótesis. ¿Qué significa testar la hipótesis? Pues simplemente aplicar el tratamiento que yo creo que es mejor para esa persona en ese contexto. Esto implica, pues, el paciente viene con mucho dolor. Vamos a poner el paciente del caso del dolor lumbar, que ha tenido un dolor lumbar debido a estar muchas horas sentado con poco descanso, etcétera. A lo mejor ese primer día que tiene mucho dolor, pues yo cojo y digo, venga, pues vamos a hacer un tratamiento más pasivo en el que yo voy a hacer una terapia manual, por ejemplo, un masaje, y además al final de la sesión te voy a explicar unos ejercicios sencillos y te voy a decir pues que necesitas moverte más durante el día, descansar un poco más e intentar pues mejorar esos hábitos de higiene postural y sueño. Entonces, pasa una semana y mi paciente vuelve a consultar y entonces me dice, oye Dani, pues estoy mejor, pero ahora me duele esta zona. O ahora me duele menos aquí, pero me duele más la zona del medio de la espalda. Y no entiendo por qué. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es mi responsabilidad? Yo le dije una hipótesis, pero ahora esa hipótesis puede ser que esté cambiando. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Recoger otra vez información, volver a interpretarla, volver a hacer mi hipótesis y volver a testar esa hipótesis. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos que encasillar a un paciente en una etiqueta para siempre porque esa hipótesis normalmente no va a ser certera. A no ser que nosotros tengamos una patología que esté muy encasillada y que tenga un inicio y un final, será raro que podamos encasillarlo con una etiqueta muy clara. Y aún así, pensad que todas las patologías van a tener una evolución y la persona no tiene por qué estar igual del día 0 al día 100, por poner un ejemplo. Si he tenido una rotura muscular, probablemente los primeros días estaré peor que cuando lleve 2 meses. Y esa hipótesis diagnóstica de mi rotura va a ir siendo diferente de un punto a otro. Y esto es algo que tenemos que entender, porque muchas veces el paciente esto no lo entiende y cuando ve que hay una etiqueta, se encasilla en esa etiqueta. Y tenemos que hacer ver a esa persona que puede mejorar y que esa hipótesis, conforme pase el tiempo, si hacemos bien las cosas, va a cambiar y que su bienestar y su dolor también lo hará a medio y largo plazo. Ahora, ¿cuál sería esta ruta hacia el diagnóstico? ¿Cómo planteo mejor esa hipótesis y en qué me puedo basar? Pues desde la fisioterapia, por ejemplo, hablamos de una ruta que tenga sentido. Vamos a ponerle sentido, ¿no? a esta patología. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer con cualquier paciente, en cualquier contexto? Es la observación. Yo lo que tengo que hacer primero de todo es observar a mi paciente. Observarle durante todo momento, pero incluso antes de que yo ya haya hablado con él. Yo puedo estar en un pasillo de un hospital o puedo entrar a una habitación y ya puedo detectar si el paciente está tumbado, si está sentado, si cuando se levanta cojea, si cuando está entrando hacia la sala de consulta está con las manos en la espalda porque le duele mucho. En fin, si tiene cara alegre o cara triste, si tiene, pues no lo sé, una chepa, va cojeando, en fin, diferentes situaciones que yo puedo ya ir detectando y que me van ya dando esa información. Una vez tenemos la observación hecha, que como digo, no dejamos de hacer, tenemos la anamnesis. La anamnesis es la historia clínica. La historia clínica va a ser individual y muy personal. Como consejo y como situación que vas haciendo conforme pasa el tiempo, es que esa anamnesis la vas adaptando al tipo de paciente que vas viendo. Pero es cierto que si tienes un paciente con dolor cervical y que además ya observas ciertos patrones, pues a lo mejor le vas a preguntar por su dolor de cabeza, o le vas a preguntar por mareos, o le vas a preguntar por ciertas condiciones que lo acercan más a su posible problema, que no en cambio a un deportista que le duele el tobillo porque se tiene el glúteo, ¿no? Entonces, la anamnesis siempre tiene que ser muy personal y tenemos que tener preparadas
una serie de preguntas que intenten acotar al máximo ese problema y, sobre todo, descartar posibles patologías graves, ¿no? En cuanto a la palpación, en fisioterapia utilizamos la palpación y es cierto que no es el método más fiable para diagnosticar, pero también nos da información. Entonces, un consejo y una habilidad que podemos coger es que cuanta más información tengamos y más datos tengamos en una exploración, más finos podemos ser a la hora de hacer un buen diagnóstico o una hipótesis diagnóstica. Entonces, la palpación no va a ser el mejor método, pero va a ser un método que me dé información y que me pueda ayudar sobre todo a largo plazo. Además, la palpación está relacionada con una mayor confianza con el paciente, entonces el hecho de aproximarnos, el hecho de poder pues, coger su brazo, hacer una palpación de la musculatura o el hecho de simplemente aproximarnos y poner una mano en la espalda, se sabe que correlaciona positivamente, aumentando la confianza, entonces es necesario que lo intentemos tener en cuenta siempre, ¿no? Esa aproximación hacia la persona. Después tenemos los cuestionarios. Los cuestionarios pues, son herramientas en las cuales pues, hay una recogida de preguntas que nos genera una puntuación. Pueden ser útiles en contextos de pacientes en los que necesite más datos objetivos. Igual en pacientes que sé que tienen un principio y un final cercano. Ponemos un ejemplo de una persona que tiene un esguince de tobillo que va a durar pues, aproximadamente unas 3-4 semanas, su dolor, o un paciente que tiene alguna patología puntual a nivel abdominal, gastrointestinal, pues a lo mejor no me hace falta recoger esos cuestionarios, pero si detecto alguna patología a largo plazo puede ser útil, sobre todo para ver las mejoras, o en personas mayores que tienen riesgo de caídas, pérdida de funcionalidad, pues puede ser también un extra, ¿no?, para poder medir a largo plazo si quiero introducir mejoras en su vida diaria. Después, los test funcionales. Los test funcionales, ¿qué son los test funcionales? Pues los test funcionales son, pues a mí me duele el hombro, elevo el hombro y, pues mira, si te duele este movimiento, probablemente será este músculo, probablemente será esta articulación, probablemente tendrás el problema aquí. Como todo, si yo no he hecho bien toda la primera parte, este test funcional me va a dar información, pero no va a ser la clave. Al final la clave es recoger información de todos los pequeños ámbitos y ser lo más fino posible, como os digo. Y por último, dejo por aquí el diagnóstico por la imagen. El diagnóstico por la imagen es las radiografías, resonancias, ecografía, todas las herramientas que podamos utilizar de radiodiagnóstico. Es muy tentador, y más ahora desde el ámbito de la fisioterapia, tener un ecógrafo y ponerlo en la estructura y decir, pues mira, tu tendón está peor, tu tendón está engrosado y entonces por eso te duele el tendón. Y realmente, tirando a lo mejor un poquito de piedras hacia nuestro tejado, no tenemos esa potestad, ¿no?, de poder hacer un diagnóstico en según qué regiones, pero más allá de eso, muchas veces la imagen diagnóstica no se correlaciona con la patología. Se sabe, por ejemplo, que en pacientes con dolor lumbar o en pacientes sin dolor lumbar que tienen más de 75 años, en un casi 100% de los casos tenemos problemas en el disco intervertebral. Y sabemos que en un 25%, si no me equivoco, de los pacientes de 30 a 40 años vamos a poder ver problemas en el disco. Y en algunos de ellos, un porcentaje más bajito, hernias discales asintomáticas. ¿Esto qué quiere decir? Que si mi paciente, que tiene 27 años, viene con dolor lumbar a consulta, me enseña una resonancia y me dice que tiene una protusión en el disco, yo probablemente, si lo primero que hago es ver esa imagen diagnóstica, pueda caer en la tentación de decir, no, es que tu problema viene de esa protusión discal. E igual sí o igual no. Entonces, lo que tenemos que intentar es que la imagen diagnóstica sea, digamos, una herramienta de apoyo al diagnóstico que nosotros vamos a hacer. Es decir, no basar únicamente la información en la imagen diagnóstica, porque es tentador, y más cuando no tenemos experiencia, el coger y decir, si mi paciente viene con una prueba de imagen, oye, yo continúo con esa hipótesis y ya está. Y la mayoría de las veces que ocurre esto y no hacemos esa exploración, puede que nos estemos equivocando. Y eso fragiliza al paciente y, por lo tanto,
lo que ya lanzo por aquí es que intentemos, sobre todo, que la imagen diagnóstica no sea la dependiente de nuestro diagnóstico, que sea un complemento y que, sobre todo, si detectamos que la imagen diagnóstica no está haciendo un favor al paciente porque pues está, digamos, interfiriendo y creemos que es algo negativo que eche la culpa a ese tipo de dolor, pues tenemos que tenerlo en cuenta y tenemos que decírselo al paciente. Porque pueden darse muchas casuísticas, como por ejemplo, pues que un tendón tenga cierto engrosamiento y que no tenga por qué ser doloroso, o situaciones distintas. Si luego tenéis alguna pregunta, pues estaré encantado de intentar responder. Después, durante la exploración, durante este razonamiento clínico, vamos a encontrarnos diferentes banderas. Esto es algo que se tiene en cuenta, sobre todo se da mucha importancia a las banderas rojas. Las banderas rojas son un pronóstico de patología grave. Entre ellas tenemos pues, pérdida de peso excesiva, tenemos la edad como una posible bandera roja, dolor nocturno, fiebre, en fin, diferentes signos que nos van a alertar, ¿no? Pues si yo tengo un paciente que ha tenido una pérdida de peso excesiva, que tiene fiebre, que además es de edad a partir de 50 años, que tiene, pues eso, dolores profundos, extraños, que no se correlacionan con la exploración que hemos hecho y no tenemos una prueba diagnóstica, pues oye, derivamos rápidamente porque puede ser que estemos ante una patología que no sea la que nosotros esperamos. También tenemos otros signos, que son factores de riesgo psiquiátrico, que muchas veces se detectan en consulta y se pasan por alto. Y tendríamos también que tener la potestad y la libertad de poder derivar, evidentemente, con cierto cuidado y respeto, pero si hay algún tipo de factor de riesgo, pues tenemos que intentar derivar para beneficiar al máximo al paciente. También, banderas amarillas. Las banderas amarillas son los factores de riesgo psicosociales. Entre estos factores podemos encontrar pues, el estrés familiar, estrés laboral, fallecimiento de una persona cercana, en fin, diferentes situaciones que van a condicionar la patología que nuestro paciente tiene. También las condiciones reales de trabajo, es decir, las banderas azules, que van a estar relacionadas o van a ser muy parecidas a las banderas amarillas, pero van a estar relacionadas con las condiciones de trabajo. La percepción del trabajador en su lugar de trabajo, pues si me tratan bien, si estoy trabajando muchas horas, si, en fin, tipos de contexto que igual podemos o igual no podemos solucionar, pero que tenemos que detectar dentro de una anamnesis y dentro de una exploración. También las banderas negras, que son los obstáculos derivados del trabajo. Esto quiere decir que si yo estoy trabajando en una cadena de montaje, por ejemplo, y tengo que estar todo el día apretando un tornillo y mi dolor es derivado de apretar ese tornillo y no puedo dejar de hacer esa función, pues es una bandera negra. ¿Eso qué quiere decir? Que es un obstáculo ante mi recuperación y por lo tanto, pues hay que tenerlos en cuenta. Hay veces que no se pueden cambiar, pero por lo menos los podemos detectar. E igual a partir de ahí generar algún cambio. Y por último, unas banderas que no se suelen tener en cuenta y que son fundamentales y no se tienen en cuenta por el devenir de nuestro día a día es las banderas rosas. Cuestiones que favorecen la recuperación. Un paciente, sea un paciente de cualquier tipo, cuando se quiere recuperar, lo que va a buscar es una cosa: querer mejorar su condición de vida, querer mejorar sus actividades de la vida diaria. Y en las recomendaciones sanitarias tenemos multitud de posibilidades a la hora de recomendar. En cuanto a estas cosas, muchas veces tenemos la tentativa de, como hablábamos antes, pues yo voy a intentar hacer lo mejor por mi paciente, pero voy a intentar hacer lo mejor por mi paciente, que es lo que más me gusta a mí. Por ejemplo, si yo soy un especialista o yo me he especializado mucho en hacer masoterapia, masaje, o en hacer técnicas de punción, técnicas de agujas, o me he especializado mucho en ejercicio, yo probablemente pues tendré una tendencia a hacer que mi paciente o a tratar a mi paciente con esas herramientas. Es decir, si yo tengo un martillo, pues voy a utilizar el martillo. Y si solamente tengo un martillo, pues lo tendré que utilizar. Y si tengo muchas más herramientas, pues seré más capaz de utilizarlas. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo mejor si mi preferencia es el entrenamiento de fuerza y mi paciente no tiene un gimnasio cerca o no tiene las ganas de hacerlo o no le gusta y lo único que necesita es hacer ejercicio, pues igual lo que tengo que preguntarle es, oye,
¿qué tipo de ejercicio te gusta? Pues mira, es que me gusta ir a caminar, pues que me gusta hacer bicicleta, pues que me gusta hacer pilates o yoga o lo que sea. Pues igual tengo que decirle al paciente eso para que yo le pueda adaptar la actividad. Que muchas veces recomendamos lo que creemos que es mejor para el paciente, pero lo que es mejor para el paciente muchas veces es también lo que él crea que es mejor. Es decir, si yo necesito que se mueva más y yo le digo lo que creo que es mejor para él, a lo mejor el paciente, si no lo negocio, no llega a tener ese beneficio de la actividad. Y luego, sobre todo, el punto en el que quiera recuperarse mi paciente. Es decir, mi paciente se quiere recuperar, pero ¿para qué? Si tú pudieras, ¿qué harías? ¿Qué necesitas de la recuperación? Porque nos olvidamos muchas veces de que a lo mejor ese paciente que tiene dolor, pero ahora mismo tiene un dolor que lo puede soportar, que puede coger a su hijo en brazos, que puede jugar con su nieto, lo que sea, ya está bien. O sea, esa persona a lo mejor está ya bien. Nosotros a lo mejor queremos de más, ¿no? O queremos intentar hacer de más. Obviamente, tenemos que intentar dar lo máximo, pero tenemos también que saber cuál es el objetivo del paciente. No será lo mismo un paciente que quiera hacer un día a día sin dolor que un paciente que quiere llegar a una competición a pesar del dolor y necesita además ganar, ¿no? Y tiene que ir con una ambición de, bueno, tengo que darlo todo y ya está. Entonces, siempre pues, preguntar, ¿no? Y detectar esas cosas que el paciente necesita y que le gustaría hacer y que a lo mejor nosotros desde nuestra perspectiva, ojo, sin ninguna maldad alguna, queremos hacer lo mejor por el paciente, pero buscamos lo mejor desde nuestro punto de vista y no desde el punto de vista de la persona. También, aquí os lanzo una pregunta. ¿De qué nos olvidamos? Y esto es algo importante, porque nos olvidamos de cuestiones como el dolor. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablamos con pacientes, sobre todo pacientes que tienen dolor, pacientes que van a urgencias, pacientes que van al día a día al médico, nos encontramos con una situación y es que la persona no es su dolor. Es decir, que hay veces que intentamos objetivar todo demasiado, intentamos darle una visión al contexto del paciente, ¿no? Y nos olvidamos de la persona en sí, sino que intentamos, vale, pues este dolor proviene de esta región y entonces yo tengo que hacer esta técnica para mejorar su condición de salud y nos olvidamos de que ese dolor viene de una persona y que tiene su contexto y que hay múltiples situaciones en las que nos va a influir muchísimo. Y también después que la amenaza del dolor no siempre es real. Es decir, tendremos contextos en los que el dolor va a suponer una amenaza, va a suponer un problema. El dolor, imaginaos, un dolor, por ejemplo, he salido a correr y me he roto el gemelo, ¿no? Y ese dolor es una amenaza porque, ¿por qué? Porque me está diciendo, cuida que aún tienes el gemelo mal. Y entonces lo que está pasando es que tu cicatriz no está lo suficientemente fuerte y te estoy avisando. Y ese dolor es una amenaza para nosotros. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, cuida, porque si sigues por ahí te vas a romper. Entonces el cuerpo nos quiere proteger. En cambio, hay otros tipos de dolor en los cuales, imaginaos un dolor crónico lumbar, en los que el paciente ya tiene miedo a agacharse, porque le ha dolido tantas veces las lumbares al agacharse que ahora ya no se agacha. Y entonces, ahora, aunque intente agacharse, esa persona no puede y tiene dolor, a pesar de que sus tejidos están bien y la persona está, o digamos que su tejido a nivel biológico no tiene ninguna lesión. Pero, sin embargo, esa persona tiene dolor. Es decir, la amenaza que le está generando su sistema nervioso no es real. Esto quiere decir que la amenaza está, pero su tejido está bien. Y esto también es una cuestión que podemos detectar y que tenemos que detectar, sobre todo para ayudar a la persona. En cuanto al contexto que os he estado comentando ahora, el código postal puede influir más que la patología en sí. Esto, ¿por qué lo digo? Porque un ejemplo sencillo podría ser, si yo tengo que estar en un trabajo, trabajando 10 horas al día delante de un ordenador y no me puedo mover en todo el día, probablemente me empiece a molestar la espalda, ¿no? Y tenga dolor y tenga que estar con los brazos pues moviéndolos, etcétera. En cambio, si yo tengo que estar esas 10 horas
y estoy de ruta y estoy haciendo una ruta que me encanta y llevo una mochila muy pesada, pero la estoy disfrutando en la ruta, estoy con mis amigos, sé que pronto voy a llegar a la cima y además llevamos 10 horas, las mismas 10 horas, pero queremos llegar lo antes posible, mi cuerpo puede que esté olvidando de mi dolor. Es decir, esa persona que a lo mejor está en una situación socioeconómica muy mala, frente a una situación en la que una persona con una mejor condición está en otra situación distinta y lo lleva mejor, dos condiciones en las cuales hay una actividad dura durante mucho tiempo, puede que mi contexto me genere tener un contexto de dolor o que me genere un contexto de no dolor. O, por ejemplo, las creencias, ¿no? Pues no es lo mismo nacer en Gambia, por ejemplo, que este verano estuve allí, estuve pues, unos días en pueblos de la zona, en un hospital trabajando. Y claro, eran pacientes que se levantaban a las 6 de la mañana porque ahí aún hace calor, a trabajar al campo y estaban todo el día trabajando. Y sí, tenían dolor, pero muchos de ellos no tenían dolor o no digamos que transmitían ese dolor de la misma manera que una persona, por ejemplo, aquí en España, ¿no? Entonces, el contexto del dolor era muy diferente y, de hecho, la creencia de una crema, ¿no? A lo mejor que traíamos podía ser una crema mágica, ¿no? Y para ellos lo consideraban como algo, tienes que ponerme esta crema porque si me pones esta crema yo voy a estar mejor. En cambio, pues, todos conocemos que una crema no te va a tener que quitar el dolor porque sí, sino porque hay un trabajo detrás y evidentemente el dolor es mucho más que aplicar una crema y que se me vaya, ¿no? Entonces, lo que os quiero decir con esto es que el código postal, en función de la situación y en función de dónde estemos y en función de las creencias que suponga ese código postal y en función de el contexto socioeconómico que tenga la persona, pues va a influir más o no en esa patología. O si yo estoy en un hospital de Estados Unidos en el que hay la mejor cura para una patología y yo nazco en un barrio de, por ejemplo, de Zaragoza, en un pueblo, y no tengo esos medios para poder llegar ahí, pues probablemente influya la patología peor o mejor en una persona o en otra. Entonces esto es una cuestión que tenemos que tener en cuenta. También, el efecto no específico. El efecto no específico es aquel efecto que está ligado a cuestiones que nosotros no realizamos, pero que influyen en el tratamiento. Y después hablaremos un poquito de estas cuestiones. Pero hay veces que pensamos que nosotros, como profesionales sanitarios, influimos más de lo que creemos en el contexto de tratamiento. Evidentemente, hay cuestiones en las que hay que hacer un tratamiento sí o sí y se influye y punto. Pero hay otros contextos en los que puede que nosotros estemos haciendo algo o que realmente lo que estemos haciendo pues sea o igual o menos importante que cómo lo hacemos. Por ejemplo, cómo tratamos a la persona, lo que podemos controlar, que escuchemos a la persona, etc. Y luego los sesgos. Los sesgos son aquellos atajos o aquellas cuestiones que pueden hacer que nos equivoquemos sin que nos demos cuenta. Entonces, hablaremos un poquito también de estos sesgos cognitivos, cómo nos pueden influir. Intentaré hacerlo un poquito generalizado y sobre todo hablar de si los atajos son buenos o no. Es decir, si nos podemos beneficiar de algunas situaciones o realmente esto nos está, digamos, jugando una mala pasada, que en algunas ocasiones pues ya os adelanto que nos ocurrirá. En cuanto a las herramientas terapéuticas, aquí vamos a ver sobre todo herramientas desde el ámbito de la fisioterapia y tenemos herramientas como pues la masoterapia o movilizaciones, tenemos máquinas, agujas, más máquinas, el frío-calor, diferentes técnicas como es el flossing, por ejemplo, electroterapia, manipulaciones, ejercicio, en fin, técnicas de todo tipo. Estas técnicas son herramientas terapéuticas que utilizamos todos los días con nuestros pacientes y la verdad que nos gastamos muchísimo dinero los fisioterapeutas en formación en general, en hacer formaciones, en ir a congresos, en mejorar un curso, en aprender una técnica nueva. Ha salido una técnica nueva que me han dicho que va muy bien y en mi centro han comprado la máquina y entonces tengo que hacer la formación. Y hay veces que se nos va la cabeza y con el tema de la formación online se nos ha ido a veces, sobre todo en el tema de la fisioterapia de las manos,
Y no digo esto como crítica porque, jolín, nos beneficia muchísimo esto de poder formarnos, ¿no? Y formarnos cada vez más. Es lo mejor que nos ha podido dar esta formación online. Pero hay veces que se nos olvida una cosa, y es que la pirámide de... Esto es una pirámide, ¿vale? Que he cogido de un fisioterapeuta que se llama Adam Makin, que es un fisioterapeuta que es un crack porque pone entre la espada y la pared a cualquier técnica y a cualquier ámbito de nuestra profesión. Y entonces este hombre decía que en una pirámide que nosotros queremos tratar, cuando queremos tratar a un paciente, ¿no? Tenemos esta pirámide y estas son las cuestiones que influyen más y menos en las patologías. Entonces, él habla de que los consejos, una buena educación al paciente en dolor, que la persona confronte, que la persona cambie sus creencias, que la persona pierda miedo al dolor, que le expliquemos, la confianza, eso va a ser la base de nuestra pirámide. Es decir, la base va a entrar en un tipo de actividad que no tiene nada que ver con ni la fisioterapia, ni la enfermería, ni la psicología, ninguna. Únicamente es escuchar, confrontar, cambiar creencias, miedos, dar información, en fin, consejos y educación. Después, lo segundo que más influye es el hábito diario de movimiento. Como cuántas horas estás sentado, cuántas horas estás de pie, si caminas, si eres capaz de levantarte de la silla, si eres capaz de levantarte del baño, si eres capaz de hacer o haces ejercicios de empuje, si cuando abres una puerta pues te molesta el brazo. No, en fin, movimiento general. ¿Cuánto te mueves en tu día a día? Esto sería el segundo pilar o la segunda parte de la base de la pirámide. La tercera parte que más influye a nivel de salud es el ejercicio. Ejercicio de fuerza y de resistencia. Hacer cargas, utilizar gomas, hacer ejercicios con el peso corporal. Esto sería lo tercero que más influye en un paciente desde, ya os digo, tirando un poco a la parte de la fisioterapia. Y una vez entramos ya en la parte de la punta de la pirámide, tenemos la terapia manual. Terapia manual, un poquito más arriba electroterapia, un poquito más arriba, pues como ahí pone acupuntura, punción seca. Luego, lo que pone en la pirámide de arriba, ¿no? Pues otras cuestiones, ¿no? De utilizar el bullshit como una palabra un poco fea, pero lo que nos viene a decir es otras tonterías, ¿no? Que muchas veces ponemos y que realmente el beneficio que le va a dar a nuestro paciente es mínimo. Que ya veremos si es tan mínimo o no, pero sobre todo que nos centremos en lo importante, ¿no? Es lo que quiero transmitir. Que muchas veces nos formamos en herramientas terapéuticas y lo que necesita la persona es entender la situación y sobre todo el poder no tener miedo a ese dolor. ¿Y por qué me duele, Dani? ¿Y qué puedo hacer? Es que tengo miedo, es que ahora ya no me muevo, es que no salgo de casa, es que me da miedo bajar escaleras, es que no puedo jugar con mi nieto. Son situaciones que se dan en el día a día y que una explicación detallada y una escucha activa al paciente va a hacer mucho más y la persona se ve mucho más tranquila y va a poder empezar a mejorar. No que muchas veces lo que hacemos es, bueno, si son las 7 de la tarde del viernes, me quiero ir a mi casa, túmbate boca abajo, te hago un masaje y me voy. O son las 3 de la tarde, dime rápido lo que te pasa, que quiero irme a mi casa porque estoy hasta arriba y he tenido toda la mañana llena de pacientes. Y hay veces que nos va a pasar, somos personas, somos humanos, pero tenemos que intentar no caer en esta tentación, ¿no? De no escuchar, de no hacer esas cosas básicas que pueden hacer o que pueden ayudar muchísimo a una persona con dolor. En cuanto a estas herramientas terapéuticas, hay un estudio interesante, varios estudios. Este es un estudio que se realizó, que se publicó en una revista que es Medicina Clínica. Y bueno, en parte de esta investigación, ¿no? Hablaban de un estudio en el cual se dividió en 3 grupos a un grupo de pacientes y entonces se observó el efecto o 3 tipos de efecto dentro de un tratamiento. Se observó un grupo en el que no se hacía nada, es decir, había un grupo que estaba sin tratamiento, otro grupo en el cual se aplicó un placebo y otro grupo en el que se aplicó el placebo
y también se aplicó un tratamiento específico, es decir, en uno de los grupos únicamente se hizo el tratamiento que era específico para mejorar. Lo curioso, y estos datos los saqué de un libro bueno, lo saqué del estudio, pero la foto es de un libro que se llama Joder, cómo duele, de Álvaro Pinteño, que es un fisioterapeuta que habla muchísimo sobre dolor y que dice pues eso, muchas verdades como puños y me gustó mucho porque aquí podemos observar que el grupo que más mejoró fue el efecto o sea, el grupo con efectos específicos del tratamiento, pero realmente la parte interesante es que el grupo sin tratamiento tuvo una mejora, pues una mejora importante de los efectos de la historia natural, es decir, desgraciadamente o por fortuna, de casi todas las situaciones, evidentemente salvo las situaciones graves, pero de muchas de las situaciones de las que nos encontramos en el día a día de contextos con dolor, la regresión a la media o lo que es el paso del tiempo nos va a ayudar a mejorar. Y eso es algo muy positivo. Y además, efectos contextuales del tratamiento, como puede ser escuchar, como puede ser tratar bien a la persona, como puede ser mejorar la comunicación, como puede ser explicar correctamente y que la persona mejore sus hábitos. Eso ya va a hacer que mejore mucho el paciente. Y además, si actuamos con la mejor herramienta terapéutica, pues obviamente vamos a dar ese plus o ese extra al tratamiento. Pero pensad que muchas veces ese tratamiento que estamos haciendo es la parte que menos influye. Ojo, esto evidentemente hay que adaptarlo al contexto de cada paciente. Pero desde la fisioterapia esto se ve mucho, porque muchas veces pensamos que nuestro mérito es por la técnica que yo he aplicado y realmente hay muchas más cosas que influyen y no solo es únicamente esa técnica que nosotros aplicamos a nuestro paciente de manera pasiva y que nos ponemos la medallita, ¿no? Y que cuando no nos ponemos la medalla es dos cosas, o porque el paciente no tenía que mejorar o el paciente me echa la culpa porque no he hecho bien la técnica. Y hay mucho más allá, es decir, no podemos depender únicamente de tocar una tecla y poder así recuperar o no a la persona. Entonces, cuando hablamos de un contexto de tratamiento, ¿cuál es nuestro control real en el tratamiento? Es decir, ¿cuál es nuestra responsabilidad y cuál es el trabajo que debemos hacer para que una persona, o para yo como fisioterapeuta o como profesional sanitario, sentirme bien con mi trabajo? Pues mira, lo que no controlamos son estas cosas. Es cuánto mejora. Es decir, ojalá pudiéramos controlar cuánto mejora un paciente. Porque estoy convencido de que cualquier personal sanitario hace lo mejor posible para que la persona intente mejorar al máximo. Pero no lo podemos controlar. También, si hace lo que le corresponde, es decir, si yo a una persona le digo, oye, pues mira, tienes que hacer estos ejercicios, tienes que tratar de descansar mejor. Si eso no lo hace, si la persona no descansa, si la persona come mal, si la persona no enfrenta esa situación a nivel psicológico, si la persona no hace los ejercicios de fuerza y mejora esa condición, pues si no hace eso, hay muchas patologías y muchas condiciones que no van a mejorar o no van a mejorar tanto como nosotros podemos esperar e incluso pueden empeorar. Tampoco controlamos cuánto descansa, tampoco controlamos el estrés del paciente, tampoco controlamos el trabajo. Si hay algún tipo de trabajo extra, si esa semana es mala, si es buena, el contexto familiar, tampoco lo podemos controlar. Tampoco podemos controlar si la persona tiene discusiones de pareja, si le ha pasado algo a su hijo o hija, si ha tenido algún problema familiar grave. No lo podemos controlar. Y tampoco sus creencias, tampoco sus emociones. No estamos ni en la cabeza ni en el cuerpo de esa persona. En cambio, lo que sí podemos controlar y en lo que tenemos que centrar el trabajo, desde un profesional sanitario a otro, cualquiera, es el trato con el paciente. El trato con el paciente es innegociable. Saludar, tratar a la persona por su nombre, el hecho de intentar explicar todo de la mejor manera posible, eso es innegociable. La herramienta terapéutica es nuestra responsabilidad como profesional sanitario utilizar la herramienta terapéutica que mejor se adecue al paciente. Y si esa herramienta no la tengo, porque no lo sé hacer o porque es un tipo de paciente que no tengo que abordar yo, pues lo que haré será derivar a un compañero de profesión, derivar a otro profesional sanitario. Por ejemplo, en el caso de la fisioterapia, me ha pasado varias veces de, oye, tu problema
es un problema en el cual te está haciendo un dolor de espalda, pero yo considero que deberías ir a un profesional para tratar los aspectos psicológicos, porque en este contexto creo que te están afectando estas barreras. Yo ahora mismo creo que no puedo hacer más, o por lo menos de manera paralela me gustaría que intentases ver si tratando estas cuestiones puedes mejorar. O también me ha pasado de pacientes que han venido y es que me duele el tobillo y me duele mucho el pie. Y yo decirles, oye, yo creo que es una patología grave, yo creo que aquí hay un hueso que está roto, vamos a derivar al médico, aunque te hayan hecho ya una radiografía, que te la vuelvan a repetir porque aquí algo me huele raro. Y algunas de las veces, pues he acertado y has tenido la fortuna de poder derivar a un paciente a tiempo, en lo cual ha podido mejorar su proceso y se ha desvinculado un tiempo de ti, pero has estado ahí atento, ¿no? Entonces, la herramienta terapéutica muchas veces no la tenemos nosotros, pero tenemos la responsabilidad de poder derivar a ese paciente y no pasa nada. Luego la comunicación, una herramienta fundamental en la que nos debemos formar es la comunicación, comunicarnos con la persona, saber interpretar, saber llegar a esa persona y saber hacernos entender, porque el contexto de las ciencias de la salud utilizamos muchos tecnicismos y caemos en una falacia y es que nos pensamos que todo el mundo sabe de anatomía, todo el mundo sabe de fisiología, todo el mundo sabe de biomecánica, todo el mundo sabe que esta patología se resuelve de esta manera, todo el mundo sabe cómo hacer un ejercicio. Y no, porque muchos pacientes no tienen ni idea de lo que les pasa. Y muchas veces explicando, por ejemplo, una patología como puede ser una hernia discal, y dice, es eso. Jolín, pues es que yo pensaba que era otra cosa, ¿no? Y me daba miedo porque entonces a mí me habían dicho que me podía romper no sé qué, y claro, y estas cuestiones las podemos dar por comunicarnos bien, y por explicar y por hacernos entender de la mejor manera posible. Después tenemos la empatía. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy operado de la rodilla, del ligamento cruzado anterior, y tengo una debilidad por los pacientes que tienen la rodilla operada. Y esto es una cuestión de, yo he vivido situaciones muy parecidas y entonces conozco o puedo llegar a imaginarme muy bien según qué contextos. Y entonces, al final, es una debilidad que te hace empatizar mucho más. Muchas veces el tener o haber vivido un periodo negativo te da la fortaleza o te da la fortuna de poder empatizar con una persona, con un paciente. Entonces, muchas veces esto puede jugar a nuestro favor. Evidentemente, no nos tenemos que operar la rodilla para poder empatizar con una persona con dolor de rodilla, pero seguro que a cada uno de nosotros tenemos este tipo de paciente o esa situación que hemos vivido que, extrapolándola al contexto del paciente, podemos llegar a empatizar o podemos llegar a entender esa situación. Y también algo súper importante es el control de sus expectativas y sus inquietudes. Algo que hemos hablado antes. Si yo conozco lo que quiere mi paciente, conozco lo que le inquieta y conozco lo que le motiva, voy a poder ser capaz de hacer el mejor abordaje. Si mi paciente tiene miedo a las agujas, aunque yo tenga la mejor formación del mundo en agujas, no le haré eso, porque no le gusta, porque tiene miedo. Si además yo conozco que su expectativa es llegar al punto A y ya estamos ahí, pues probablemente sea el momento de desvincularnos o sea el momento de dejarle un poquito más de alas y que si necesita de mi ayuda, poder volver. Entonces, centrarnos en lo que podemos controlar será herramienta fundamental y es algo que tenemos que intentar hacer y que nos cuesta mucho. ¿Por qué? Porque lo que queremos es el resultado. Queremos que la persona mejore. Y si no mejora, nos echamos a la mochila ese problema. No, es que yo quería que mejorase hasta aquí. Ojo, nosotros no controlamos cuánto mejora, pero si hacemos las cosas como las tenemos que hacer, estás seguro de que acabarán mejorando esas personas. Continuando con la presentación. Si estáis viendo la pantalla, veréis dos imágenes. En estas imágenes, pues, podemos ver dos situaciones, ¿no? Pues una casa, ¿no? Y el suelo de una calle. Y la primera impresión, no sé si habrá sido la misma que fue la mía, pero no fue ver esos edificios o ese suelo, sino que fue ver una expresión, ¿no? Una cara con una expresión. Lo mismo con las segundas imágenes, que me transmiten una emoción. La imagen de la izquierda me transmite la imagen de la boda
y la imagen de la derecha que transmite como ese que me meten un palo en el ojo, incluso me puede generar hasta al verlo un poquito de dolor. Entonces, ¿por qué pongo estas imágenes? Pues esto es con un modo simple, ¿no? Una razón por la que fallamos en nuestros tratamientos. Y esto se llaman los sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos son atajos mentales que nos hacen tener una toma de decisiones más rápida, ¿vale? Hay un libro que os recomiendo, que es el libro del señor Daniel Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio, que nos habla de que nuestro cuerpo tiene dos sistemas, un sistema que es el sistema racional, que nos hace pensar y nos hace razonar cualquier situación, y luego tenemos nuestro sistema 2, que el sistema 2 es un sistema el cual es un sistema inductivo, es un sistema que nos hace intentar tomar atajos y que nos hace tomar decisiones más rápidas, ¿no? Y son útiles ambos sistemas. El sistema inductivo es el sistema en el que estoy en una situación de peligro y actúo con un reflejo, actúo con un reflejo de lucha, huida, por ejemplo, y el sistema 1 es un sistema en el que me hace razonar y me hace decir, oye, parar de los pies y esta situación la vamos a abordar por este paso y este paso, ¿no? Entonces, entre estos sesgos, ¿no?, que nos hacen pensar rápido y nos hacen actuar sin pensar, tenemos diferentes sesgos. Y entre estos sesgos, pues bueno, vamos a ver algunos y vamos a comentarlos. ¿Con cuáles debemos tener cuidado? Pues el primero de todos es el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es un sesgo que se tiene en cuenta y que se tiene todos los días si tenemos redes sociales, y es el algoritmo de cualquier red social. Es nuestro sesgo de confirmación personal. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que si yo estoy viendo una imagen y estoy viendo todo el día reels, por ejemplo, de personas que están haciendo un tratamiento, lo que es normal es que me salgan cada vez más personas que opinan como yo y que además se alinean con el mensaje que es, pues la mejor técnica de todas es hacer no sé qué. Entonces, vamos retroalimentando una opinión y cuando nos sale algo, nos habla algo en contra, es como que lo rechazamos un poco porque, claro, estamos todo el día, ¿no?, confirmando esa información. O cuando a nuestro paciente, imaginaos que viene un paciente y yo pienso que le duele algo y de repente me da un dato que puede estar relacionado con eso, yo directamente me quedo con esa información. Y a lo mejor el trozo del quesito que yo estoy cogiendo es un trozo pequeño de todo el quesito que tendría que estar yo más atento, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con el sesgo de confirmación porque puede que nos sea de ayuda, pero puede también que nos esté jugando una mala pasada. Después tenemos el sesgo de supervivencia, y este es muy típico y es un sesgo que podemos caer en la tentación todos los días, y es, no, es que a mí esto me funciona. Es que yo le hago un masaje y, oye, al paciente le funciona y eso le va bien. Bueno, sobre todo, el a mí esto me funciona, tenemos que cogerlo un poco con pinzas, ¿no? Y ver si realmente es algo bueno, que le va bien a la persona, que el coste-beneficio le está beneficiando, en fin. Y sobre todo, pues, tenerlo presente, ¿no? Y oye, si funciona y la cosa va bien, perfecto, pero si de repente empieza a no ir bien, no seguir escudándonos en eso y cuidar y tenerlo en cuenta. Después está el sesgo de exceso de confianza. Y esto es algo que los profesionales sanitarios lo tenemos muy presente, y es que cuando las cosas van bien, nos pensamos que somos geniales, ¿no? Y decimos, soy el mejor fisioterapeuta del mundo. Y bueno, y todos los pacientes mejoran, y soy genial, y hago todo súper bien, y la técnica que he hecho hoy la he hecho genial. Pero cuando la cosa va mal, hacemos lo mismo. Va fatal, soy el peor, es que lo he hecho muy mal, es que no me quiero dedicar a esto porque estoy fatal. Es decir, al igual que nosotros elogiamos demasiado, también caemos muchas veces en la tentación de tirarnos demasiadas piedras hacia nosotros mismos. Entonces, cuidado, porque ni eres tan buena como te crees, ni eres tan malo cuando haces las cosas que no salen tan bien. Eres una persona que hace las cosas como debe hacerlas, sobre todo si hacemos lo que tenemos que hacer. Al final, ¿quién muere más en la alta montaña? Pues en alta montaña, en el Everest,
pues muere quien lo sube, ¿no? ¿Y quién lo sube? Pues normalmente los más expertos, ¿no? Muchos alpinistas vemos que cada año fallecen en alta montaña y no fallecen porque son o porque no se han preparado. Habrá gente que sí. Pero lo normal que es, pues porque hay riesgos, asumen más riesgos. Entonces, es normal que si tú te enfrentas a muchos pacientes todos los días que tienen riesgos y que quieres ayudar, pues puede ser que no todos mejoren. Puede ser que no lo hagas bien con todas las personas, pero no pasa nada. No nos vengamos arriba cuando las cosas van bien y no nos vengamos abajo cuando las cosas van mal. Siga haciendo el trabajo y siga haciéndolo correctamente. Después tenemos el efecto primado. El efecto primado es muy gracioso, sobre todo en formación sanitaria se da mucho. Y es, ¿qué priorizaré en mis pacientes después de una formación? Es decir, que yo este fin de semana, si tengo un curso de X, ¿qué priorizaré la semana siguiente en todos mis pacientes? Pues intentaré aplicar lo que he hecho en mi formación, porque además me han enseñado que es súper buena y que sirve para todo el mundo. Y cuidado, porque hay veces que no sirve. Entonces, el efecto primado, si yo he hecho alguna formación, estoy con alguna cosa y lo acabo de ver, no tengo por qué aplicarlo en todos los contextos, sino que, oye, he hecho una formación, me va a servir, a lo mejor con unos pacientes me sirve y con otros puedo seguir como estaba y no pasa nada. Luego tenemos el heurístico de afecto, cuando nos gusta una técnica mucho y, oye, es que yo solo quiero utilizar mi técnica, solo quiero utilizar mi herramienta terapéutica, porque yo es que hago esto y esto se me da muy bien, pero hay veces que eso que tú haces y que se te da tan bien puede no salir bien. Y no pasa nada. A lo mejor necesitas apoyarte de otras herramientas que te pueden ayudar. Y eso no es malo, simplemente quiere decir que esa técnica que a ti te encanta y en la que te has formado tanto, pues igual no es para ese paciente. Igual tienes que derivar, igual tienes que cambiar de herramienta y no pasa nada. Y también la falacia del costo hundido. Esto pasa mucho, sobre todo cuando llevamos años invertidos en una formación, por ejemplo, o llevamos años invertidos en una profesión y nos cuesta mucho cambiar, ¿no? Porque claro, cuando inviertes mucho en algo, muchos años en algo, te da miedo cambiar, pero hay veces que hay que cambiar y esto no pasa nada. Y en fisioterapia ha pasado que ha habido formaciones pues que salieron hace años, han funcionado bien, pero después se ha visto pues que no todas esas cosas funcionan de la misma manera que se pensaba, pues igual hay que cambiar, aunque nos haya costado mucho llegar hasta ese punto. Igual toda esa formación que tenemos nos ha servido para darnos cuenta de que no sirve o de que sirve menos de lo que pensamos y tenemos que cambiar de rumbo. No pasa nada, ¿vale? Pero sobre todo, si algo no mejora, pues lo que decíamos ahora, ¿no? Intenta cambiar, intenta buscar ese nuevo camino que te puede llevar a mejorar la situación del paciente. Después tenemos dos sesgos que se dan mucho también en la parte clínica, ya en el contexto de ver a un paciente. Uno es el sesgo de inducción, que es muy típico, ¿no? Este paciente se parece a este. Entonces, como a este paciente le dolía el hombro, pues ahora yo voy a hacer lo mismo. Y entonces voy a hacer el tratamiento igual que se lo hice a Juan y igual que se lo hice a María. Entonces, de repente vemos que a Juan le va genial y a María le va fatal. Y decimos, ¿por qué? Pero si es que les duele lo mismo. Ojo, porque esto nos puede ayudar y esto me puede decir, vale, pues sí, es una persona que tiene esta patología, pues voy a empezar por aquí, porque es algo que me está ayudando. Pero no todos los pacientes necesitan lo mismo. Y esto es algo que tenemos que tener. Y no podemos inducir cosas porque haya una causalidad. Es decir, porque hay una correlación. La correlación no implica causalidad. Es decir, que porque Pepita tenga un dolor y Juan tenga otro dolor y María tenga otro dolor, no tiene por qué haber una correlación. O sea, puede haber una correlación, pero no tiene que implicar una causalidad. Es decir, las correlaciones, el que A sea B, o que parezca que A sea B, no quiere decir que la causa de A sea B, o que la causa de B sea A, sino que quiere decir que se ha dado esta situación, esto se puede repetir o no se puede repetir, y más en un contexto tan aleatorio como es la salud y las personas, que cada persona es un mundo. Entonces, sesgo de inducción, cuidado, porque nos puede ayudar, ojo, oye, pues mira, con este paciente hice este ejercicio y seguramente me puede ayudar, pero ojo, porque si no me va bien, tengo que cambiar, porque puede ser que a esa persona A le vaya mal y a esa persona B le vaya mejor. Y eso es lo importante. Dicho esto, una pequeña reflexión. Bueno, lo que os he dicho antes, ¿no? Tenemos cuestiones fuera de la ciencia de la salud
Y Séneca decía, la recompensa de una buena acción es haberla hecho. Y yo pienso igual. Es decir, cuando tú haces un tratamiento de la mejor manera, diagnosticas de la mejor manera, escuchas a la persona, la tratas como mejor puedes, intentas hacerlo lo mejor posible, pueda gustar más o pueda gustar menos. Si la acción la has hecho buena o la has intentado hacer buena, ya tienes la recompensa. No tienes que buscar el resultado, sino que tú ya has hecho todo lo posible. Después, prefiero molestar con la verdad que complacer con adulaciones. Esto es algo muy típico y más en ciencias de la salud. Tenemos que decir la verdad. Tenemos que enfrentarnos a la conversación incómoda. En todo, en el contexto laboral, en el contexto de un paciente. Tenemos y hay que intentar, pues eso. Hay que decir que molestar a una persona, hay que decirle, oye, pues mira, esto no me parece bien, esto está mal, has llegado tarde, llevas 3 sesiones llegando tarde, creo que tienes que cambiar esto, o lo que sea, ¿no? O creo que no estás haciendo lo que debes hacer, dime si puedo hacer algo para mejorar, pero realmente hay que tener conversaciones incómodas, porque son las que nos hacen mejorar. También, la experiencia es importante, pero no te hace infalible. Esto seguro que lo hemos escuchado muchas veces. Puedes estar 20 años haciendo la misma cosa y no tienes 20 años de experiencia, sino que tienes un año de experiencia repetido 20 veces. Y ojo, no siempre vamos a poder hacer lo mejor posible, pero la experiencia es importante siempre y cuando la utilicemos a nuestro favor, pero no nos hace infalibles. Hay profesionales sanitarios que tienen muy poquito tiempo en la profesión y que lo van a hacer genial y que lo van a hacer mejor que el profesional que lleva 35 años. Y esto dependerá de la persona y dependerá de las buenas acciones que haga, no depende de la experiencia que tenga. Y eso al paciente que hacérselo entender. Así como hay un arte de bien hablar, existe un arte de bien escuchar. Esto lo dice Epicteto y también me parece un no negociable del cual hablaremos ahora. Escuchar a un paciente, aparte de que se sabe que escuchar reduce o es capaz de reducir el dolor, es decir, escuchar a una persona ya va a hacer que la persona reduzca su dolor hasta 2 puntos. Esto es muy interesante en la escala EVA. Escuchar es por lo que viene la mayoría de pacientes a un contexto de consulta. Necesitan sentirse escuchados, necesitan que que sientan un poco, ¿no? Pues que hay un apoyo a raíz del profesional sanitario y que les podamos aportar una solución. Y para eso hay que saber escuchar, que no oír. Es decir, yo tengo que escuchar a mi paciente y tengo que saber explicarle, detectar qué patologías. Entonces, hay que saber escuchar. Tenemos que saber más escuchar que hablar. Porque muchas veces, escuchando a la persona, nos va a dar más información y esa recogida de información, como decíamos antes, nos va a dar la clave. También, si no conviene, no lo hagas. Y si no es verdad, no lo digas. Muchas veces, a lo mejor no hay que hacer nada en el tratamiento de una persona. Y muchas veces, igual no hay que decir todo o no hay que decir alguna parte de ese contexto clínico. O hay veces que a lo mejor, con la poca experiencia que tenemos, pues no sabemos la hipótesis y entonces decimos una hipótesis que no es cierta. Y le decimos al paciente una cosa que no le pasa. No. Si no conviene, pues no lo vamos a hacer. Y si no es verdad, pues no lo vamos a decir. Muchas veces por inexperiencia, ¿no? Hay veces que no sabes qué puede pasar. Sobre todo cuando acabas la carrera o acabas tu grado. No pasa nada. Pues mira, no lo sé. Oye, me voy a informar, lo vamos a mirar y en cuanto pueda te lo voy a decir. Porque me voy a informar y voy a intentar darte la mejor información posible. Muchas veces es lo que se pide. Se pide sinceridad, se pide ser mejor. El paciente, evidentemente, necesita una respuesta. Que a lo mejor podemos darle la respuesta correcta haciendo las cosas bien. Y luego, esta reflexión de Pep Marí, que es un psicólogo catalán, que es el, pero si se lo he dicho 1000 veces, se lo he dicho 1000 veces, ¿qué nos quiere decir? Que muchas veces, ¿no? Hay pacientes que a lo mejor te le he explicado un estiramiento, le he explicado un ejercicio, le he dicho que se tomara la pastilla, le he dicho que descansara mejor y no lo hace, ¿no? Sigue sin hacerlo. Yo se lo he dicho 1000 veces y no lo hace. Pues igual lo que tenemos que hacer no es decírselo y es enseñárselo de una manera, es intentar hacerlo entender mejor. Igual le tenemos que mandar un mensaje y intentar transmitírselo de otra manera, ¿no? Igual no he hecho lo suficiente. Igual con decir las cosas no nos vale y tenemos que hacer un paso más. Esto no quiere decir que haya que hacerlo con todos los contextos ni en todos los casos, pero oye, es para dar una vuelta a veces con ese paciente que no llegamos a conectar, el hecho de poder decir, oye, pues tengo que intentar hacer algo más, ¿no? por esa persona para que pueda mejorar un poquito su condición. Para terminar, cositas, cuestiones importantes, consejos útiles. Lo primero,
algo que nos puede faltar en el día a día de cualquier profesional sanitario. Sinceridad y claridad. Para lo bueno, para lo malo, desde el respeto, desde evidentemente el ser sensato, no hay que ser brusco, pero hay que intentar ser sincero, sobre todo, oye, pues mira, yo te voy a poder ayudar hasta aquí, yo creo que esto lo vamos a poder hacer por esto, ¿no? Y el paciente muchas veces lo que necesita hoy en día con una ola de sobreinformación que tenemos es sinceridad y claridad. Después, preocuparnos de verdad. Las personas, de verdad, detectamos cuando alguien se preocupa de verdad. O sea, esto se huele, se detecta. Y tú sabes cuando una persona se está preocupando de verdad, pues sabes cuando una persona no se está preocupando de verdad. Entonces, el preocuparnos de verdad por la persona, el empatizar con esa persona, va a hacer que la persona se implique mucho en lo que vaya a hacer. Entonces, sinceridad, claridad, preocuparnos de verdad y algo que yo utilizo todos los días es un máximo de 3 tareas para mandarle a un paciente. Es decir, si yo tengo un paciente y hoy le tengo que dar una recomendación, no le voy a dar más de 3 tareas. Es decir, si tengo que recomendarle, pues mira, le voy a recomendar que salga a andar, le voy a recomendar que haga un estiramiento y le voy a recomendar que haga X, ¿no? Pues un estiramiento, un ejercicio de fuerza y que salga a caminar. Nunca van a ser más de 3 tareas. ¿Por qué? Porque está visto y no sé si demostrado científicamente, pero demostrado empíricamente que cuando mandas más de 3 cosas a una persona, no hace ninguna. Entonces, antes de mandar 4 cosas, de por ejemplo, 2 estiramientos, 3 ejercicios y un no sé qué, no, 3 cosas máximo y listo. Y que sean tareas sencillas. Lo importante es integrar hábitos. Tenemos que intentar, oye, pues mira, yo, ¿qué necesito de la persona que haga? Mira, necesito que aumente su movilidad en el día a día. Vale, pues mira, le voy a mandar que vaya, que si puede ir caminando al trabajo, que vaya caminando, si puede subir escaleras en sus bloques. Mira, pues oye, vive en un décimo. Venga, pues no tiene que subir los 10 pisos, pero a lo mejor puede subir 2, 3 pisos y luego subir el ascenso. Cuestiones, píldoras de movimiento que le puedan ayudar. Y oye, además, le voy a decir que si le molesta las cervicales, pues que durante su trabajo haga una serie de movimientos, ¿no? Pues mira, que mueva los hombros hacia atrás y dice, mira, pues con estas 2 cosas me es suficiente para hoy y para que empiece a implementar en su día a día. Y una vez las tenga implementadas, vamos aumentando poco a poco. Pero es importante que si le mandamos muchas cosas, al final el paciente tiene que poder integrarlas en su día a día. La utopía está muy bien. La utopía de mandar 50 cosas y lo que le dice la evidencia está genial. Pero pensad que tratamos con personas. Pensad que cada día las personas estamos en un contexto de más estrés, más actividades, más ocio, menos tiempo libre y por lo tanto meter una actividad extra, aunque sea para un dolor, al principio a lo mejor lo hace, pero luego la persona se va a olvidar. Entonces tienen que ser cosas pequeñas que se puedan implementar y que sean sencillas en el corto plazo para que poco a poco se vayan integrando en el contexto del día a día. Y ahora sí, para terminar, no negociables que nos pueden faltar, yo os diría, dar el mejor trato posible, simplemente el, oye, pues un trato como querrían que nos trataran a nosotros, no hay que hacer nada especial, reconocer nuestros errores, algo que puede ser raro, pero que la persona agradece. Oye, no lo sé, oye, esto lo voy a hacer mal, disculpa, no, evidentemente, salvando los riesgos que podamos tener a nivel grave, pero siempre nos podemos equivocar. Oye, te he tomado la vía y te la he tomado mal, o en este ejercicio o te he hecho un poquito de daño al hacer esto. Oye, pues mira, perdona, intento hacer lo mejor posible y listo. Ser críticos y a la vez flexibles. Es decir, pues con la persona tengo que ser crítico, tengo que intentar ponerle los puntos sobre las IES, pero bueno, también puedo ser un poquito flexible en según qué contextos. Y aprender a escuchar. Aprender a escuchar creo que es algo que de verdad yo creo que nos falta como contexto sanitario por la velocidad a la que vamos y que hay veces que se puede más y se puede menos, pero aprender a escuchar nos da muchísima, muchísima información. Entonces, 3 ideas claras. Tener claro el problema a través de ese razonamiento clínico, establecer prioridades, mi paciente que necesita, pues lo primero es mejorar esto, lo segundo mejorar esto, lo tercero mejorar esto, y por último, responsabilidad mutua. No dejar toda la responsabilidad en el paciente, tampoco, ni tener nosotros toda la responsabilidad de la mejora del paciente, sin hacer un 50-50. Es decir, vale, yo te voy a ayudar, yo te voy a acompañar, pero tú me tienes que ayudar a que todo este proceso vaya bien y sea lo mejor posible. Y
Esto es todo. Espero no habernos aburrido mucho. Sé que las horas no son las mejores, pero bueno, espero que os hayáis quedado con alguna idea, que al final es de lo que se trata. Y dicho, cualquier preguntita, de verdad, pues me podéis decir. Si alguien tiene alguna inquietud, me podéis contactar a cualquiera de los dos correos. Son los dos correos que tengo. Así que muchísimas gracias y lo dicho. Oh, hola Dani de nuevo. Hola. Bueno, nada, aquí están dándote la enhorabuena por el chat y agradeciéndote tu ponencia y la impresionante charla que acabas de dar. Y nada, decirte que impresionante fue vuestro trabajo para facilitar el bienestar de los pacientes y la comunicación y la empatía con ellos. Y que bien expuesto y completo, de verdad, que has hecho toda la presentación. Muchas gracias. Vale, también han preguntado por el chat que si han puesto, porfa, escribe el nombre del libro, de un libro que has mencionado a mitad de... Sí, lo puedo poner por el chat o lo... ¿Dónde está? No lo veo, a ver. Sí, o puedes decirlo, o sea, me imagino que lo habrán dicho para luego... Vale, el libro hay dos, que es el Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman, y también el Joder, cómo duele, de Álvaro Pinteño, que es otro libro súper interesante, o sea, os recomiendo. Sobre todo del tema del dolor, es un libro jolín, que nos va a dar mucha información y tiene además otro libro. O sea, este chico que es un fisio sevillano tiene dos libros y van muy unidos. Entonces, si a alguien le interesa el tema del dolor, eh, el primero es Pensar rápido, pensar despacio, así como bueno, Pensar rápido, pensar despacio, que este es de Daniel Kahneman, y el de dolor es Joder, cómo duele. Es que no me deja esperar, que voy a intentar escribirlo. A ver, tengo aquí, a ver. Ay, no me deja. Vale, los escribo yo si quieres. Pensar Sí, rápido, sí, porfa. espacio, Porfa, sí. y joder, cómo duele. Vale, pues los escribo por aquí y así se quedan también Eso en... es. Eso es. Eso es. Vale, pues nada, Daniel, muchas gracias por tu presentación sobre la influencia del personal sanitario en el bienestar y la mejora de los resultados del paciente con dolor. A Y desde, vosotros. Gracias a todos, de verdad. y desde la organización te agradecemos tu participación en el primer Congreso de Avances y Actualización en Ciencia Sanitaria. De verdad que es una suerte contar con profesionales como tú. Y también extendemos nuestro agradecimiento, por supuesto, a todos los congresistas que se unen a nosotros en la promoción de conocimiento y en el impulso de emprendimiento personal en el ámbito de la salud. Y vuestra participación activa e interés en seguir aprendiendo y compartiendo experiencias son los pilares que hacen posibles eventos como este. Esperamos que hayáis podido disfrutar del primer congreso de 2024 y os esperamos a todos también para el 2025. No sé si tú quieres añadir alguna cosilla más, Daniel. Bueno, que si tienen cualquier duda, pues eso, que me pueden contactar en los correos que he dejado y la verdad bueno, que apoyarles a que se queden con eso, con que hay que intentar tratar a la persona lo mejor posible. Escuchar, tratar a la persona de la mejor manera, que muchas veces haciendo cosas que no son extraordinarias, ni mucho menos, podemos influir más que buscando la mejor herramienta. Que hay veces que se nos olvida, ¿no? Que tratamos con personas y que escuchar y dar un buen trato, ya os digo que nos va a dar mucho más que formarnos en lo mejor y en lo más actual, porque hay veces que no es lo más necesario. Genial, pues nada, muchísimas gracias de nuevo por todo. Igualmente.